Bueno, vamos a iniciar nuevamente, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Ahí pues tenemos una falla técnica, pero esperamos que este momento preciso podamos ya recibir esta palabra. Ya oramos dándole las gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos dio. Es la continuidad de la prédica del domingo que acabamos de pasar. Entonces vamos a hablar de la palabra transfiguración. Esta palabra es un evento que nos narra Lucas 9, del 2, Lucas 9, del 28 al 36. Y creo que hoy vamos a leer bastante, pero es porque necesitamos aprender lo que es la transfiguración. Dice la palabra del Señor. Un momento, amados hermanos, nuevamente pido disculpas, pero vamos a iniciar. Y dice la palabra del Señor, habiendo Lucas 9, del 28 al 36, dice, aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Mira lo que dice aquí, que subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le apareció de su rostro e hizo otro, y lo vio con vestiduras blancas resplandecientes. Y he aquí que 2 varones que estaban con él, cuando él vio de repente aparece Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban en él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos con él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Mira qué importante lo que dice esta palabra de nuestro Dios. Y yo quiero que esta parte nosotros la comprendamos bien, porque dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta parte de la escritura que nosotros nos está dando una riqueza espiritual tan hermosa, esta palabra, lo que se llama transfiguración. Y quiero decirte, Jesús tenía 12 discípulos, pero en ese momento él solo se llevó a 3 de los discípulos. Pero yo, viendo más de la escritura, me doy cuenta que Jesús siempre tenía unos discípulos que estaban dispuestos, y por esa disposición que tenía, él lo llamó a diferentes actividades donde no tomó en cuenta a los demás. Pero aquí en este texto de la palabra describe que ellos en esta parte de la transfiguración, ellos vieron a Moisés y a Elías. Yo no sé si tú te has preguntado como yo, ¿cómo sabían ellos quién era Elías? ¿Y cómo sabían que era Moisés? Creo que hoy en día es fácil para nosotros saber y conocer de una persona, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, y nosotros podemos conocer a una persona, pero en este caso ellos no. Ellos vieron algo tan especial
Y ellos sabían, podían decir, es el Moisés, el que vino y rescató al pueblo de Israel. Es Elías, el que le decía, el que decía que lloviera y llovía. Yo me he preguntado mucho, pero aquí la parte es de que estos discípulos lo reconocieron. Le dicen a Jesús que hagan una ramada para cada uno de ellos, no conociendo ellos lo que le estaban diciendo a Jesús. Pero me llama mucho la atención aquí porque ellos le preguntaron, Pedro le dijo, Jesús, maestro, bueno es vosotros que estamos aquí y que le hicieran las enramadas. Pero mientras eso decía, mire lo que pasa. Y dice, una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Qué es esta parte al entrar a la nube? Ellos entraron a la gloria que en ese momento estaba. Y claro, como cuerpos que nosotros tenemos de una humanidad, muchas veces nos da temor de verlo sobrenatural. Y yo me pongo a pensar, si estos discípulos le podríamos preguntar a ellos cuál fue el milagro más fuerte o más duro o más tremendo que ellos en su mente no podrían olvidar de lo que hizo Jesús. Creo que ellos, sin el creo, ellos vieron paralíticos caminar, demonios, sacarlos, echarlos a los cerdos, leprosos, que Jesús sanaba, que tocó y que la lepra no contaminó a Jesús, a un Lázaro que resucitó. Todo eso lo vieron los discípulos y lo vieron estos. Pero yo me pregunto, si yo tuviera la oportunidad de preguntarle a ellos cuál es el milagro más grande que ellos vieron en Jesús, yo les aseguro, hermanos, que ellos, al menos estos tres, dijeron la transfiguración. Porque vino la gloria de Dios, imagínense. Jesús portaba, y eso es lo importante de la transfiguración, Jesús portaba la gloria del Señor, como Jesús, como el Hijo de Dios, que iba a morir, que no había muerto, que iba a morir en la cruz del Calvario. Y Pedro identifica, tú eres el Cristo de Dios. Jesús no había muerto, pero él ya sabía por revelación quién era Jesús. Ahora, mi pregunta que me hago yo en este tema, que por eso quería hacerlo detalladamente para que aprendamos y nos demos cuenta tan especiales que fueron tanto los discípulos, que fueron estos tres tan especiales y lo somos nosotros. Que aunque ellos vieron cómo Jesús portaba, hacía un milagro, lo veían. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta que la transfiguración no solo llevó a Jesús a tener una, delante de estos tres discípulos, la transfiguración de su cuerpo. O sea, ellos lo veían caminar, ellos veían las vestiduras como todos, pero cuando hacía un milagro, ellos veían el milagro. Pero en esta transfiguración el punto es que su cuerpo quedó perplejo ante ellos porque lo que estaba dentro de Jesús, la gloria de Jesús, se estaba manifestando en ese momento. Es decir, que ellos vieron el cambio de Jesús en una humanidad. Vieron la gloria que estaba dentro de lo que él portaba, exteriorizarse, tipificarse ante los ojos de él. Y algo que es bien importante, es que ellos tuvieron miedo cuando ingresaron a la nube. Quiere decir que la gloria los cubrió a ellos de tal manera que ellos tuvieron temor. Yo no sé si tú te has preguntado cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, que cuando Él se manifiesta con ese poder, nosotros debemos de tener ese temor y esa reverencia, pero también debemos de anhelarlo. Y en esta parte yo ahora los quiero llevar. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor habla más de 2 veces
Eso se llama connotación. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos algo más. Y en Lucas, donde nosotros estamos, donde le acabamos de leer, nos habla que dice que Jesús llevó a los discípulos a orar. Pero ahora quiero leerte en Marcos 9, en Marcos 9, del 2 en adelante. Y mira lo que dice aquí. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, y llevándolos, los apartó al monte alto de la transfiguración de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy, muy blancas como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué no sabía lo que hablaba? Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí él está aportando en lo que hablamos en Marcos, está detallando más para que nosotros tengamos otro entendimiento mayor. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Dice, a él oíd. Y luego miren lo que sigue diciendo. Y luego cuando miraron, no viendo más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y desde descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que había visto. Oigan la instrucción, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. En esto nos vamos a enfocar. Mire cómo es que viendo ellos la gloria de Dios aquí, Marcos nos está mostrando una humanidad que nosotros como hijos muchas veces nos comportamos. Los discípulos habían visto muchos milagros y todavía cuestionaban muchas veces, amando a Jesús, cuestionaban ciertas cosas. Pero aquí, viendo la transfiguración, viendo la gloria de Dios, porque habían visto el poder de Jesús que salía cuando sanaba a alguien, pero aquí estaban viendo la gloria, la esencia pura de Jesús. Y Jesús les dio la orden que no dijesen nada hasta el día que Él hubiese resucitado. Ellos fueron obedientes, sí. Pero imagínense, veámoslo de esta manera. Esto estaba sucediendo y ellos salieron de la gloria de Dios. Jesús les da la instrucción y retoman su humanidad. Pero esta humanidad es muy, muy arraigada a hacer las cosas negativamente. Porque en este texto que yo estoy enfatizando dice, y le preguntaron diciendo, y descendiendo ellos, y dándole la orden, dice, y guardaron la palabra entre sí. Pero está una palabra, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Usted sabe que hay una gran diferencia en hablar y en discutir. Discutir no es una palabra que debería de estar aquí, después de un hecho tan glorioso. Yo quiero decirte, hermano, con el amor que te tengo, yo también lo he pasado. Muchas veces estamos bajo una gloria de Dios. Vamos a la iglesia o en nuestra propia casa, en nuestra propia intimidad, y estamos bajo la gloria de Dios. Y en un momento donde nos desenchufamos de la presencia del Señor y venimos
y empezamos a discutir. Ahí, perdóneme hermano, no estaban discutiendo con los 12, estaban discutiendo con los que él había llamado. Si usted quiere, llámele los preferidos. Si usted quiere, llámele los de confianza. Pero ellos discutían. ¿Y qué discutían? Quizás uno tenía un punto de vista, quizás el otro punto de vista. Y te voy a decir algo. Lo experimentaron al mismo tiempo. Pero ¿qué experimentó cada cuerpo, cada persona? Muchas veces, hermano, ese es el punto. Es mejor hablar a discutir. Discutir es que usted no va a respetar el pensamiento de otra persona. Muchas veces nosotros estamos en nuestra casa hablando de la palabra de Dios y paramos discutiendo. Y dice que la palabra del Señor no se discute. En este momento aquí nos marca un hecho trascendental, que los discípulos, en lugar de hablar, estos 3 que vieron y estuvieron dentro, que no tuvieron en toda la palabra del Señor, de Génesis a Apocalipsis, no habla más de otra transfiguración, no habla más de otros discípulos que tuvieron ese gran privilegio, pero ellos se desgastaron discutiendo qué es lo que había pasado. Muchas veces, hermanos, estamos recibiendo, tenemos la palabra del Señor que nos está confrontando, pero al mismo tiempo nos está llevando a otros niveles espirituales, como lo que yo puedo ver que estos discípulos. Pero ¿sabe qué? Que más adelante usted se va a dar cuenta cómo estos hermosos discípulos llegaron a entenderlo. Pero a veces nosotros estamos en la iglesia, estamos bajo una atmósfera celestial y llega un momento que nosotros en lugar de hablarlo, wow, esto que recibí, Señor, yo te doy las gracias. Empezamos a discutir porque quiero hacer pensar que la otra persona piense o sienta o pensó que sintió lo mismo. Claro, yo considero que sintieron y vieron lo mismo, pero cómo lo exterioriza cada persona es diferente. Pero aquí dice la palabra, y yo me pongo a pensar y por eso le doy énfasis a esto, porque en algo tan santo y tan puro que de Génesis a Apocalipsis no pasó otro acontecimiento como este, está esa palabra. Es que hermanos tenemos que aprender, cada uno de nosotros tenemos que aprender a respetar el pensamiento de alguien, a respetar cómo mi esposo tiene una relación con el Señor, a respetar cómo con mis hijas tienen una relación. No va a ser igual que la mía, cada uno lo va a exteriorizar, que el líder debemos, en lugar de discutir, podemos platicar, podemos hablar. Cuando discutimos, hay un razonamiento que queda anulado y viene y no podemos imponer nosotros algo. Pero si nosotros hablamos, nosotros agudizamos para poder aprender, para poder hablar las cosas. Y mire lo que continúa diciendo. Y guardaron la palabra entre sí, discutiéndose qué sería aquello que sucedía, que resucitaba de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiéndole le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y les hicieron todo lo que quisieron como estaba escrito. ¿Sabe? En la palabra del Señor está todo. Y luego continúa la multitud alrededor de ellos y de los escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a saludar. Y él les preguntó, ¿por qué disputáis con...? Miento. Aquí ya me estoy confundiendo, ya estoy leyendo otra cosa, me disculpo. Ahora vamos a Mateo. Mateo 17, del 1 en adelante. Mire lo que dice acá.
6 días después Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Juan su hermano y los llevó apartados al, al monte de la transfiguración. Delante de ellos y resplandeciendo su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escucharlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Alcanzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino que solamente a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga primero? Aquí hay una otra parte muy especial, porque dice que vieron únicamente a Jesús. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos de aprender a ver únicamente a Jesús. Si usted se da cuenta, aunque pareciera que dice lo mismo, nos está enseñando una y otra vez. Y aunque este evento sucedió una sola vez con estos discípulos, está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Nos lo está repitiendo este acontecimiento único más de 3 veces para que nosotros aprendamos. Ahora que ya leímos esta escritura, ¿qué es lo que vamos a aprender más de esto nosotros? Dice que mientras más estemos cerca del Señor, más vamos a ver los milagros y más vamos a amar nosotros lo que Él quiere con nosotros. Pero yo no sé si tú te has preguntado, pero yo me pregunto y quiero enfatizar en esto. La transfiguración que vivió Jesús, la vivió una vez, al mismo tiempo los discípulos. Aunque en ese momento Pedro fue el único que supo por revelación de Dios que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ese acontecimiento de haber permitido que la nube lo cubriera y entró, porque se dio cuenta que aquí lo manifiesta de alguna manera para que lo podamos entender más. Esa transfiguración que tuvo Jesús, el que se metieran ellos a esa gloria del Señor, quiero decirte algo. Pedro, en ese momento, aunque discutió de la manera que haya discutido con Jacob y Juan, quiero decirte algo. Pedro fue el que dio cabida e inició el Pentecostés. Porque cuando luego él predicó, usted sabe que se convirtieron más de 5,000. Lo que te quiero dar a entender es que cuando nosotros entramos, le permitimos al Señor, que Jesús quiere que todos entremos. ¿Por qué Jesús solo llamó a los 3? Porque eran los más apegados, eran los que constantemente querían más. Si nosotros queremos ser de los que el Señor nos llame, eso debemos de ser entendidos. Pero muchos, está el Señor, llama, pero no queremos nosotros ser obedientes a muchas cosas. Pero yo miro que fue un Pedro que negó a Jesús 3 veces, pero que lo amaba.
Pedro que cuando supo que él iba a morir, no, el mismo Pedro que le quitó la oreja al soldado. Ese Pedro sabía a Jesús y se lo dijo, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Pero al otro lado Jesús ya lo esperaba porque sabía que el amor que Pedro le tenía iba a valer la pena a Jesús. Pero porque el propósito de Jesús se tenía que cumplir. Él no podía interponerse ante la voluntad divina de Dios. Ahora yo te digo algo. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro hizo las cosas porque tuvo un buen maestro. Pero si nosotros queremos tener un buen maestro, yo no me estoy desvalorizando a mí misma como pastora, pero te puedo decir algo. Vamos a leer la palabra y a ser hacedores de la palabra. Es necesario que el propósito para tu vida y para mi vida llegue al fiel cumplimiento del Señor. Eso es obediencia, eso es negarnos a nosotros mismos. Porque Pedro, después que Jesús murió en la cruz del Calvario, ustedes saben que las primeras en verlo fueron las mujeres y que después lo vieron los discípulos y que anduvo por la tierra y enseñaba, porque la gente tenía temor, pero se cumplió. Él se dejó ver para que vieran que él había resucitado al tercer día. Pero Pedro, como te digo, si tú lees la palabra del Señor, tú te vas a dar cuenta que después de que él predicó, el Pentecostés llegó y se convirtieron y recibió el Espíritu Santo. Si hablamos de Jacob nos mostró tanto. Y si hablamos de Juan, que no se diga también. Ahora, mi pregunta es, ¿será sonado en el reino de Dios tu nombre y mi nombre? ¿Será sonado esa mujer que le está costando, que está batallando con sus hijos, pero ahí insiste y sigue orando y sigue haciendo ayunos? No importa que la demás gente esté discutiendo tu manera de vivir. No importa, porque tú no vas a discutir, tú no vas a perder tus fuerzas, tú vas a dialogar, tú vas a hablar con Dios. Tú vas a hablar y le vas a decir, Jesús, a mí me está costando esto. Y Jesús nos va a ayudar. El Dios que nosotros tenemos, Él nos ama. Este acontecimiento que está acá marcó la vida de 3 hombres que tenemos ejemplos acá. Ahora vamos a volver a regresar, ya que hablamos las 3 de la connotación que dice la palabra del Señor. ¿Sabes? Que Jesús hizo muchas cosas en las cuales en nuestras vidas. Pero quiero leerte Lucas 9:51 y dice, Jesús reprende a Jacob y a Juan. Y mira, cuando se cumple el tiempo en que había de ser recibido, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de los cuales entronaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo a él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Veis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Por qué lo reprenden? Les está diciendo, es que en ustedes no hay misericordia, es que en ustedes no están aprendiendo de mí que yo amo a las almas, es que ustedes no quieren hacer mi voluntad, sino su voluntad. Imagínate, siendo los más apegados. Ahora yo te digo algo, nosotros muchas veces
etiquetamos algo o damos por perdido algo. Y por eso te digo yo hoy, de parte del Señor, lo que estás haciendo, mujer, en tu casa, eso el Señor le es de agrado. Lo que yo estoy haciendo en mi casa a Él le agrada. Lo que el varón de casa está haciendo le agrada al Señor. Pero muchas veces nosotros damos por perdido, como Él, como ellos. Imagínate lo que le estaba diciendo, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Muchas veces nosotros tenemos autoridad de parte de Dios y utilizamos esa autoridad mal. Sentenciamos a una persona. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Y es tiempo de pedir perdón a un esposo, a una hija, a un primo, a un vecino. Debemos de pedir perdón y principalmente ponernos a cuentas con el Señor, porque ellos, aunque Él los reprendió de esta manera, y definitivamente su resultado fue positivo, porque fueron grandes hombres que llegaron a cumplir el propósito, el diseño de sus vidas y nos dejaron ejemplos. Esto que está acá se llama que un padre exhorta, que un padre reprende a un niño, a su hijo, para dar. Si aquí está escrito que Jesús tomaba autoridad, porque se daban cuenta que muchas veces nosotros los humanos no tenemos tanta misericordia. Y usted sabe que en el texto de la palabra dice que 70 veces 7 tenemos que perdonar. Pero muchas veces nosotros simplemente no. Yo he ministrado personas, he visto personas que les cuesta en una humanidad perdonar. Y cuesta, han tenido procesos fuertes para fallecer hasta que suelta ese perdón, porque Dios tiene misericordia. Y luego dice, los que seguían a Jesús, ese es el 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y él le dijo, y Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Por qué estamos leyendo esta serie? ¿Por qué es tan importante esta serie? Porque aquí solo están poniendo pretextos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sígueme, y a cualquiera, dejaron, no titubearon. Muchas veces nosotros queremos arreglar nuestra vida primero, queremos arreglar la vida de otros para seguirlo. Cuando aquí el Señor nos está diciendo, no pongas excusas, solo sígueme. Y tú te vas a dar cuenta que siguiéndome vas a llegar a hacer lo que muchas veces no podemos hacer con palabras. El Señor quiere hechos. El Señor quiere que vivamos su palabra, que caminemos con Él y veamos esa parte tan importante de seguirlo. No pongamos pretextos. No pongamos, es que cuando yo deje de beber, cuando yo deje de pelear, cuando yo deje de mentir. No. En el camino Jesús nos va redarguyendo y leyendo su palabra vamos a ir nosotros cambiando nuestra vestidura, porque permitiéndole al Señor que Él cambie nuestra vestidura. Mis amados hermanos, para mí de verdad ha sido una gran bendición esta serie. Yo les animo que cada uno de ustedes le permita al Señor, a nuestro Dios, que nos ser cada vez mejores y poder dar más para el Señor. No pongamos excusas, sigamos al Señor. Porque si algo aprendí de este tema específico de la transfiguración es que yo no puedo ser igual si yo amo la presencia del Señor. Después no solo de ver el poder
Porque recuérdese que hoy por medio de la transfiguración entendimos que es el poder de Dios y que es la gloria de Dios. Y ambas necesitamos. Así que si tú has visto un milagro, si tienes algo que agradecerle al Señor, sírvelo con tu vida. Sírvelo como un alto honor. Sírvelo sabiendo que esto no es una cruz, que esto, después de que has estado en la presencia del Señor, no quieres más que estar en la presencia del Señor. Que ya no te va a costar el ya no mentir, que ya no te va a costar hacer muchas cosas. Pero mis amados hermanos, no caigamos en mentiras, en mentirnos a nosotros mismos. En el Salmo 119, versículo 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo, pero dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Dale el privilegio al Señor. No dejes que tu mente, ay no, es que servir al Señor es estar viendo todos los domingos y Él dice una cosa y se tarda un montón para cumplir. No, hermano, tú tienes que cumplir el plan diseñado, porque si de algo te puedo decir es que ellos después de conocer la gloria del Señor, tuvieron temor, pero un temor reverente, un temor, porque ahí no dice que se espantaron, dice que entraron con temor. Entra con temor a la presencia del Señor para que seamos cambiados. Y aunque este es un evento que solo una vez sucedió, está marcado 3 veces para que entendamos que tan solo una vez que tú entres a la presencia del Señor, tiene que haber un cambio. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos entrado en la presencia del Señor? Definitivamente tendremos que tener cambios diarios si anhelamos la presencia del Señor. Pero si nosotros no queremos entrar a la presencia del Señor, no vamos a entrar. Y entrar a la presencia del Señor es orar 5 minutos. Yo siempre digo 5 minutos, aunque según la Biblia tiene que ser mínimo 1 hora. Si no quieres, yo te lo digo. ¿No lo quieres hacer los 60 minutos de corrido? 10 en la mañana, 15 al mediodía, 30 en la tarde, en la noche. Ya hiciste tu cuota de 1 hora. Pero sí, hermanos, perdónenme. Queremos entrar a la presencia del Señor solo cuando nos falta algo o solo cuando nos sentimos amenazados. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Estos discípulos fueron tan privilegiados porque los llamó, pero definitivamente los llamó porque eran constantes, porque querían más. Usted sabe que Juan quería estar bajo en el pecho o escuchar el latido de Jesús. Yo no sé qué es lo que hoy quieres tú, pero yo sí quiero que me permitas orar para que tengamos algo que se llama gratitud, para que tengamos algo que se llama constancia, para que tengamos un fruto que se llama obediencia, para que tengamos el siguiente fruto que va pegado a la obediencia, que usted sabe es entregar la voluntad día a día, mi voluntad, no es a mi manera, Jesús, es a tu manera. Y cada vez que nosotros tenemos arrepentimientos genuinos, vamos a tener acciones que van a hablar más que nuestras lindas palabras. Van a tener algo que se llama fruto. Van a tener algo que se llama alabanza y adoración, en alabar al Señor y adorar al Señor en medio de todo, de cualquier circunstancia que estemos pasando. Así que déjame orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque sé, Espíritu Santo, que tú estás con nosotros. Porque tú, Señor, estás limpiando cada palabra maldicha en cualquier casa, en casas que en este momento estemos conectados. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por hecho, por pensamiento, por nuestras generaciones. Hoy nos ponemos a cuenta, Señor, por nuestras generaciones, Señor, que hicieron las cosas mal, que pudiéndolas hacer no le hicieron. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Somos conscientes que te hemos fallado. Somos conscientes, Señor,
que cada vez que nos muestras tu gloria, Señor, en lugar de ser diligente, Señor, ha habido queja, ha habido discusión, ha habido pleito, pero hoy, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que se vaya todo espíritu de burla, Señor, que se vaya toda manipulación, toda queja, toda conmiseración, toda maldad, Señor, todo, Señor, lo que no viene de ti, Señor, hoy lo ponemos para delante de ti, Señor, para que tú lo quites. Te damos la autorización, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor. Danos un bálsamo nuevo, Señor, que estamos a la mitad de una semana, Señor, que tú declaraste es una de bendición. Padre, oro por cada uno de los que se conectó de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, Señor, del Ministerio Shalom, desde el más grande hasta el más pequeño, de nuestros pequeñitos, Señor, de nuestros nietos, de nuestros hijos espirituales, de todos nuestros niños, Padre Celestial, por nombre, Señor. Es tu generación, Señor. Es una generación que está cubierta por ti y que nosotros como adultos, Señor, hoy oramos y oramos, Padre, hacemos pacto delante de ti que nuestros hijos son tus hijos y que serán enseñados por ti, Señor, pero que nosotros como adultos haremos nuestra parte, Señor. Les enseñaremos con nuestras acciones, con el ejemplo que nosotros podemos enseñarles, Señor, de llevarlos a la cruz, de hablarle no solo de un Dios todopoderoso, Señor, sino de ser enseñados por ti. Porque tú eres un Dios todopoderoso en toda la extensión de la palabra, Señor. Que vean en nosotros, Señor, que no somos una generación, Padre Celestial, que aborta un plan, Señor, sino somos esa generación de cambio, esa generación que podemos ponernos de frente, Señor, porque sabemos que la misericordia tuya está con nosotros. Padre, te pedimos perdón por lo que hemos dejado de hacer. Y te pido, Espíritu Santo, que pongas el querer como el hacer, de poder orar, de poder leer tu palabra, de amar tu palabra. Que traigas un hambre y un deseo de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, desde una alabanza escuchar y pedir que descienda tu gloria, que descienda tu presencia, Señor. Hoy oro por cada varón, Señor, de nuestra congregación. Hoy oro por cada varón para que tú le des las fuerzas, recordando que sus lomos fueron bendecidos por ti. Y ninguna palabra, ningún hombre, Señor, va a maldecir lo que tú ya dijiste, Padre. Así que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, le recuerdo ese pacto que tú hiciste con Abraham y como hijo, descendiente de Abraham, pero principalmente como hijo, Señor, que reconocemos a tu Hijo como el único Dios, como el único Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, Señor, que reconocemos ese sacrificio, Padre Celestial. Hoy nos ponemos a cuenta, Señor, como esposas idóneas, como mujeres que somos, Señor. Y como tú dijiste para los niños, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No se lo impedimos, Señor. No lo vamos a impedir con nuestros malos ejemplos o con nuestros malos palabras, Señor, porque queremos hacerlo bien. Queremos como familia, Señor, que tú nos des unidad. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo nuevamente, Señor. Te damos a ti infinitamente las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Recuérdese que estamos en la serie de Lucas, conociendo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo invito este domingo presencialmente, Boulevard Los Próceres, tercer nivel. Somos Ministerio Shalom. Estamos muy contentos de esta serie. Nos está bendiciendo muchísimo. Este domingo pues toca el número 10 de Lucas 10. Y de veras, hermano, Dios bendiga sus vidas. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo les dé hoy una noche reparadora. Una noche donde cada órgano de su cuerpo que es necesario sea vitalizado.
y que las fuerzas del Espíritu Santo también renueven usted desde un pensamiento, desde la alegría de vivir, porque reprendo todo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu depresivo en el nombre de Cristo Jesús, porque usted y yo valemos la sangre de Cristo. Así que le recuerdo, duerma en paz, en bendición, que el día de mañana sea un día diferente, que el día de mañana usted recuerde cada milagro, porque usted es un milagro de vida, su familia es un milagro de vida. Y que en el nombre de Cristo Jesús, esta semana sea una semana de bendición. Que el fin de semana sea bendecido. Si usted le pide al Señor trabajo, Dios le va a dar trabajo. Pero hágalo creyéndolo, confesándolo con su boca. Accione la fe. Accione lo que está escrito en su palabra. Acciónelo. Porque lo que está aquí es más seguro de lo que yo le pueda decir. Pero si yo estoy pegada a lo que dice la palabra, usted debe de saberlo por el Espíritu, porque usted le dio la palabra y sabe lo que le estoy diciendo, es veraz. Así que les animo, que Dios me los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el domingo físicamente. Le invito, le exhorto que invite a las personas, invítelos también a congregarse, a conectarse también. Hoy no se pudo transmitir en YouTube, pero el domingo sí, estamos en todas las redes sociales. Y un abrazo, Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche. Amén y amén.